se habla de VIH, cuando se habla de SIDA y se habla de todo este universo que para muchos es desconocido, que otros creen conocer mucho, siempre se habla de ayuda. Y lo que vamos a hacer hoy día justamente es ver cómo se canaliza esa ayuda, cómo se entrega esa ayuda, de qué ayuda estamos hablando. Y para eso nos encontramos acá, en Fundación Savia. Ellos nos van a contar cómo trabajan este tema, con quiénes están trabajando, hacia dónde apuntan, ¿no es cierto?, el desempeño de sus funciones y todo lo que se quiera saber. Así que, bienvenidos chicos y chicas a otro capítulo más de Axioma, una verdad para debatir. Axioma, una verdad para debatir. ¡Hola! ¡Llegaste! Caballero, ¿cómo está? Muy bien, pasa. Sí, gracias. Facundo, cuéntame un poquito ya. Estas son las fotos, ¿no es cierto?, de la entrada, porque acá está la entrada, ¿no es cierto?, a la fundación. ¿Ya? Anda contando un poco, cuéntame acá de qué se trata esto. Bueno, esta es una exposición que la instalamos en diciembre del año pasado. Es sobre distintos primeros de diciembre. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿ya? Que nace, ¿ya cuánto? 40 años, o sea, no, este año van a ser hace 40 años que se murió la primera persona con VIH en Chile. Pero nace este día en su momento donde distintas organizaciones de la sociedad civil se organizan y salen al espacio público a crear sensibilidad, a pedir tratamiento. Recordemos que el acceso universal, las terapias antirretrovirales en Chile no entraron en vigencia hasta 2003-2005 y tenía con ciertas características en ese sentido. Antes de eso había un sorteo y la gente se moría, decía. Entonces había este día que era de la lucha y que todavía sigue, donde por ejemplo íbamos a las plazas de armas, bueno, se tomaban otros espacios, parques comunitarios, se recorrían distintos lugares a nivel nacional. Eso hay que destacarlo porque también había organizaciones, por ejemplo estaba Asocida por un lado, que era una organización donde se unían colectividades y organizaciones que trabajaban en la prevención de la temática del VIH con una perspectiva de prevención, con una perspectiva también de derechos humanos, y estaba por otro lado una red que era Vivo Positivo, donde habían una organización también a nivel nacional que trabajaban personas afectadas por el VIH. La mayoría eran agrupaciones de usuarios de los programas de infectología que se organizaban para acompañarse, que se acompañaban, en un principio se acompañaban a morir, pero después se acompañaban en la lucha y trabajaban en pro y la defensa de los derechos también de las personas. Oye, sacamos una duda, ¿este personaje que aparece acá es Angelo Canepa de Diversa? Claro, ¿De Fundación Diversa? O sea, tomamos en cuenta que, por ejemplo, Fundación Savia trabaja hasta el día de hoy en colaboración con Diversa. Con Diversa. Bueno, tenemos que, porque uno de los pilares fundamentales que tiene la fundación y su génesis tiene que ver también con los medicamentos. Poder dar medicamentos a las personas que están afectadas por el virus y que en su momento no lo tenían y que hoy día también necesitan, hay ciertos casos también que necesitan apoyo en eso. Ahí está el vínculo con Diversa. Bueno, en todas estas fotos te vas a tomar distintos personajes que son históricos, hay varios de ellos que son... Están vinculados entre todos. O sea, en el fondo, sí. Sí. La gente cree que son... A ver, la gente tiende a creer una como de rivalidad entre organizaciones y es todo lo contrario. Hay un tema de apoyarse. Por ejemplo, acá hay una foto de Acción Gay. Claro. Por ejemplo, ahí hay una foto de Acción Gay, ahí está Richard, él es Richard. Sí. ¿No es cierto? Bueno, él falleció hace poquito, hace como un año me parece. Hace 2 años parece, ¿no? Hace como 2 años, sí. Bueno, la historia de él es bien fuerte porque él fue uno de los que se encadenó a la moneda. Es que eso te iba a decir, que dentro de la gente que dio la pelea, que se dio la pelea fuerte. Claro, entonces... No me acuerdo el nombre en este momento, por favor pido las disculpas, pero esto no me acuerdo.
Bueno, hay gráficas muy buenas que tienen que ver de una realidad que no todo el mundo conoce, pues. Claro. Y que hoy día no está en la agenda porque no es prioridad y que de cierta manera, si bien no competimos, igual en este momento estamos como dispersos, porque cada organización para mantenerse ha salido en líneas de trabajo distintas acciones y muchas veces acá, si bien no hay rivalidad, igual el modelo no hace competir. Por un tema también de las lucas, pues si cuesta Sí. mantener una entidad en beneficio de. Y aparte le estamos haciendo una tremenda pega también O sea, al al Estado. Estado, po. Sí. Súper, súper linda la exposición. Después tenemos otras fotos que podemos ver también acá por las otras paredes. Tenemos fotos de los Candlelight, de los talleres de lámpara, que eso es otra fecha emblemática en el mundo del VIH, que son en mayo. El 19 de Sí. mayo se conmemora en Chile, que es el día donde recordamos A la gente. a la gente que partió por SIDA y se renuevan los compromisos. Po. Yo Porque, estuve en el Candlelight de Action Game, me acuerdo, y es emocionante el tema sí. porque recitan los nombres de los primeros gente que falleció, que partió por el tema de la enfermedad. Bueno, del síndrome. Claro, y históricamente también, porque si tú ves ahí, también estaba Sociedad Biopositivo, se hacía, era una marcha que también recorría, había un evento ecuménico también. Eso te iba a decir porque esta es la iglesia de San Francisco. Sí, por la iglesia de San San Francisco. Francisco, y cómo mezcláis el tema ecuménico con el tema VIH-Sida, tomando en cuenta que cuando partió era la peste rosa, tenía que ver con el tema de VIH, Sí. del colectivo gay y Pero claro, el tema toma en cuenta religioso. que la iglesia en su momento también, No, sí fue. dentro de lo conservador, habían espacios y pastorales que eran de la diversidad. Y habían también pastorales de acompañamiento que se hacía ¿Y se a siguen haciendo ahí? Sí, por ejemplo, por lo menos acá en Ñuñoa nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, con la iglesia luterana. También conozco la experiencia yo personalmente, que trabajé muchos años con la obra Buen Samaritano, que es una obra marianista, y que trabajaba con personas afectadas con VIH. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, por ejemplo, acá, igual eran marchas donde, por ejemplo, Carabineros igual te resguardaba. Era simpático porque mucha gente no sabía de qué era este día, se veía la marcha roja, pero cuando veían y se enteraban, por ejemplo, la primera ya sobre el CIA, la gente tenía como cierta resistencia, pero después se fue tocando y sensibilizando porque, por ejemplo, Roberto Pablo, que hacía todo un despliegue escénico, una puesta en escena, un performance, ¿Ya? llegaba a convocar, porque tocaba, si puedes ver las fotos de allá, con expresión artística, convocaba y hacía también un rito. Y ese rito era emocionante y bueno, si tú has vivido algún Candlelight, ahí se... La verdad yo creo que toda la gente de la comunidad debiese por lo menos ir un Candlelight en su vida para que sepa de lo que se está hablando, porque la verdad que es Claro. muy, muy especial. Hoy hay fotos preciosas, ¿eh? O sea, y nos tomamos espacio como por ejemplo la moneda. Eso está viendo acá la moneda. Claro, entonces... ¿Esto está fuera de la catedral? Sí, está en la contraparte de donde está hoy día el Cayo Pero al Líder, Claro, en esa esquina. pero igual la catedral de fondo, o sea, igual sí. es un tema. Sí. Oye, ¿esta casa hace cuánto ya? Ay, ¿cuánto? ¿Más de 20 años? Más de 20 Más años. de 20 años, sí, más de 20 años. Tomando en cuenta que, por ejemplo, Savia se desprende un poco de lo que era la Fundación Laura Rodríguez. Que ahí se hace la división con diversas. Claro. Ese es el tema y acá en Ñuñoa siempre y más de 20 años acá. Bueno, nosotros como corporación con ustedes gentilmente nos prestaron esta, que te voy a mostrar, esta sala para hacer la primera reunión que tuvimos como Corporación Chilena de Relaciones de Género de finalización de año, ¿no es cierto? Llevamos poquito y tuvimos una reunión acá que fueron muy gentiles. Acá hay más ilustraciones. Acá tiene afiches y más. Pero que son afiches no menores tomando en cuenta que hoy día el tema del VIH y el tema de está cada día menos publicitado. O sea, yo... Porque hoy día lo encuentro que es un tema como súper nominativo, o sea, se cumple, pero... Del 98. Ya, pues, y no han habido nuevamente campañas tan potentes. Po. Pero estas eran organizaciones, por ejemplo, aquí está la CONACIDA, ponte tú.
Ministerio de Salud, que eran organizaciones que ya temáticas, y eso no existe. Esto es mira, el primero, este es del 97, que es del afiche de la 8ª vigilia y esta es de Concepción. O sea, sí, pues Santiago de Chile, pues. Entonces, hay temas. Sí, la vida. Por ejemplo, este tótem de la vida tiene una historia bien simpática, porque ese tótem se instaló en el Hospital Sotero del Río. Hay un cante que se celebra, de los primeros que se conmemora en Espacio Salud, ya sensibilizando, colocando temáticas, donde por ejemplo aquí están las marianistas, en este sentido con esta perspectiva más de fe, pero este fue donado por un artista que lo colocan y después, mira, tragicómico, porque cuando se empieza a ampliar el sótero, lo cortan, siendo una pieza de arte todo el tema, lo pasan a bodega un rato, después lo cambian de lugar y ahora anda perdido en el limbo. Esa es la prioridad que tiene el VIH. O sea, y por último, respeto al artista, viejo. O sea, ¿cómo es posible? Claro. Bueno, no me extraña en todo caso. ¿Qué queréis que diga? No, es que hay muchas cosas acá. Bueno, acá volvemos a la iglesia de San Francisco. Acá las diferentes organizaciones. La moneda también en 2016. Claro, porque la gente, a ver, el común de la gente piensa que el colectivo LGBT o lo que tenga que ver con VIH es como la marcha que se hace y sería todo buenas noches. Y no, pues hay mucha actividad, que eso vamos a conversar ahora, hay mucha actividad que tiene que ver con esto. No, espectacular. Bueno, y para allá sigue la casa. Bueno, el espacio está dividido de cierta manera y como está grabando Marcelo, funciona tres áreas acá, que está, bueno, con la parte de administración, gestión y la área de extensión. Al fondo está, como decirlo, no es un box, pero es un lugar de acogida donde funciona el programa de consejería, que acoge a personas afectadas, familiares también. A veces hasta empresas vienen a pedir consejos cuando se entera que un trabajador, ponte tú, hace una revelación diagnóstica, necesita asesoría. Sigue siendo lo más difícil, porque me tocó vivirlo tanto en Acción Gay como en Diversa en algún momento, que cuando tú le entregas la orientación, ¿no es cierto?, cuando se van a hacer el examen, ¿no? Tú no los preparas para el examen y después hay que prepararlos para la respuesta del examen, po. Y me tocó ver que era más difícil entregar la respuesta de que el examen era negativo para concientizarlo que se cuidaran. Porque cuando les dicen que el examen es positivo, tienen todo un protocolo que está claro que hay que seguir. Pero cuando les dicen que no tienen nada, sobre todo los más jóvenes, que no tienen nada, así como sigamos con la vida, y concientizarlos para el cuidado es un tema. Es una paradoja. Es bien curioso. Es una paradoja porque, por ejemplo, si bien antes había una consejería que era más extensa, que era pre y post, hoy día, bueno, te hacen un acompañamiento, te explican más que una consejería, todo el tema, y después, claro, dependiendo del desenlace del resultado, se perfila la consejería. Y cuando es negativa, uno se supone que debería aprovechar ese espacio para decir, oye, mira, esta vez es negativo, pero ¿por qué tú lo hiciste? ¿Y cuál fue el factor de riesgo? Exacto. Hacer un ejercicio de conciencia muchas veces. Pero a veces uno de las reacciones, uy, yupi, sigamos dándole, o sea, claro. Como casi como que sentí que vino al sorteo. Ese es como lo paradójico, pero es una oportunidad y creo que ahí también es un desafío de la gente que es histórica también y hoy día que creo que está más desarrollado también el análisis o la información o la investigación científica, psicológica, clínica al respecto para generar una consejería más asertiva. Porque también hay que entender los fenómenos que tenemos hoy día, cómo han cambiado también los códigos en esta temática y cómo hoy día tenemos nuevas generaciones que entienden el fenómeno desde otra perspectiva. Hay un constructo social completamente distinto y eso lo vamos a ver ahora, vamos a hacer el enfoque acá, ¿no es cierto? Y vamos a...
do you hate? Turn and face me. Maybe this time I'll choose. Closer, closer. Una verdad para debatir. Primero darte las gracias por aceptar la invitación de poder conocer un poco más de Fundación Savia. La gente sabe que existe Fundación Savia. La ha escuchado alguna vez y mucha gente sabe. Pero partamos del inicio. ¿Quién es Facundo Ríos? Primero, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Facundo Ríos Velázquez. ¿Ya? ¿Sin segundo nombre? Sí, o sea, tengo primer nombre, pero desde que empecé con campañas me quedé como Facundo Ríos. Ya, Facundo funciona. Como la Michelle. Ya, funciona más. Ya, claro, perfecto. ¿Ya? Y claro, y de escritor como Facundo Ríos, entonces... Sí, pues tuvo parte de todo claro, claro. Bueno, Facundo, por mi abuelo, entonces, mi abuelo por parte de papá se llama Facundo. Algo muy tradicional, chile. Oye, aclaremos que esto no es invierno, que esto no está grabado de hace 3 años, sino que es temprano en la mañana y como uno ya pasó los 40, tiene que tomar café porque si no, no funciona. Oye, y aparte que el café todo el año regula la temperatura. Regula la temperatura todo el año, sí, maravilloso. Oye, Facundo, cuéntame. Fundación Savia nace a raíz de qué, nace por qué. O sea, Fundación Savia nace principalmente por un requerimiento muy puntual que había en los 90. Era que las personas afectadas por VIH tuvieran acceso al tratamiento. Fundación Savia se desprende un poco de la colectividad que organizó la parlamentaria Laura Rodríguez a principios de los 90, que habían tomado como causa este tema y tenían un banco de medicamentos y se fue trabajando en este sentido. Y Fundación Savia nace desde ahí y se consolida en el tiempo en esta temática, pero después desarrollando otras acciones también. El análisis crítico de la política pública, el análisis de las campañas, porque también es un temazo eso, porque si bien una cosa, la principal era el acceso a los medicamentos porque la gente se moría, pero también cómo se informaba a la gente. Ya, vamos a partir primero. Yo recuerdo que, por cultura general, por todo lo demás, Laura Rodríguez fue emblema clave en el tema de los medicamentos, claro. ¿No es cierto? Tengo entendido que está la Fundación Laura Rodríguez. Después esta fundación se separa, después de la muerte de Laura Rodríguez, murió de cáncer, se separa la fundación, ¿no es cierto? Y se separa en Diversa y la Fundación Savia. Y ahí está la separación, ahí se produce. Pero ellos siguen funcionando más con los medicamentos. Más con los medicamentos, sí. Más con los medicamentos, porque ahí está Angelo Canepa, ¿no es cierto?, que viaja normalmente a buscar medicamentos, donaciones importantes a San Francisco, a Estados Unidos y todo, y esto es lo que suministra, porque recordemos que en ese periodo esto era carísimo, no estaba protegido, no había una ley que protegiera a quien padecía de VIH-Sida,
y la ayuda que había era casi emocional, así como, muérete tranquilo. Sí, y era una ruleta porque era trágico, porque por ejemplo eran 100 terapias que se sorteaban y en su momento eran monoterapias, que te alargaban la vida como un año, 2 años más, no. Entonces, y al sorteo metían a la tómbola metían ciertos tipos de perfil de personas. Si eras mamá, tenías hijos, que estabas afectada con VIH, y entraba un sorteo. Entonces, el sorteo ya. O sea, de ese parámetro, quiere decir que el tipo que era gay, soltero, muy joven, tenía cero posibilidad. O sea, es como, bueno, tú sabes que las guías clínicas de cierta manera son más caras porque se seleccionan por lo que va a ser con los trasplantados. Tú cumpliste cierto rango de edad y tienes que comprar un órgano por el mercado informal porque no te lo va a dar. Mercado libre. Claro. Qué terrible bromear con esto, pero la verdad. Sí, o sea, uno ahora se ríe con la distancia, pero en su momento era trágico. Entonces, siguiente caso. Una mujer salía a sortear, le daba la terapia y ¿qué hacía la mujer? Con este sentimiento, no sé, con esta gestión de afectos que muy dibujado, con poca comprensión, poca información, tomaba decisiones donde sus terapias se las daba a su pareja, a su marido. Porque lo dio en control. No, claro, entonces ahí se dan cuenta, entonces ya, bueno, de cierta manera se dan las organizaciones, por ejemplo, bueno, Laura Rodríguez, con toda su colectividad diversa, Saya, empiezan a ver estos fenómenos que hay que apoyarse, ¿sí? Por lo menos en estas situaciones, porque era una familia, un grupo familiar, habían menores, habían hijos, familia. Ahora, tú mencionas menores, mencionas mujeres y todo, porque hay otra entidad, como el caso de Acción Gay, ¿no es cierto?, que también funcionan desde la operativa de apoyar y desde la operativa, ¿no es cierto?, del cuidado, de la información, etc. Y claro, también digo de la información, pero ellos trabajan, su perfil es hombres gay. Claro, que la Corpo, en esa época era la Corpo, la Claro. corporación era de Acción Gay y Extensión, pero en SAE también hemos trabajado, también en esa época se trabajaba con diversidad, todo el tema, porque tenían la capacidad de gestionar medicamentos y también se llega a esa población. De hecho, hay históricos, emblemáticos que han tenido acceso Sí. a la terapia por Sabia. Pero, claro, en esta colectividad tú dices, por ejemplo, si hablamos de la génesis de Sabia se vincula con el mundo de la diversidad porque es donde prevalece el virus, donde está el estigma, la discriminación, y ahí se entra con la defensa de los derechos humanos. Porque si bien gestionábamos terapia, había que apalancar una defensa de los derechos humanos, un enfoque también de integración, de inclusión, y derribar todo lo que era en ese momento, lo que significaba el cáncer gay. Ahora, ¿cómo manejaron en ese tiempo, o cómo se manejó el tema de los uniformados? Porque el síndrome es transversal, o sea, no mira estado social, ni condiciones laborales, ni nada, o sea, y gay en todos lados. O sea, hasta el día de hoy es tema. Si bien bueno, en su momento eran llamados a retiro, esposados, o le hacían una cordial invitación a alejarse de las filas, llegaban a solicitar apoyo y eran como doble, yo digo, hasta triplemente vulnerados, en un sentido bien, como decirlo, bien romántico de la postura de vida que tenían estas personas. Pero yo llego a hablar como consejero que me tocó atender a una persona en esa situación. Donde se le cae el mundo, pues, todos los valores, todos los códigos que tenía de rigor, todos los códigos de una estructura, de una vida organizada en torno a una estructura, una participación en lo público también de una institución que le da un respaldo, donde él desarrolla y prestaba su vida, se le cae. O sea, digamos que en el caso de los uniformados, como que se crea una interseccionalidad distinta para ellos. Claro, sí. Bien particular, por lo menos. Sí, pues bien particular porque de repente pertenece a una institución que es bastante rígida. Sí, ¿no? Pero que a su vez le entrega factores protectores, un sentido de pertenencia a una institución. Una familia militar, entre comillas, y se les cae eso, después se les cae su núcleo familiar. La mayoría de estas personas también pertenecen a grupos y núcleos sociales bien conservadores, donde también son marginados. Entonces se le va su estamento, su provisión de vida en lo laboral, en lo afectivo y en su estructura social. Difícil. Claro, y muchos a través, porque se ven afectados por el diagnóstico, después eran más traumáticos, o sea,
De hecho, era paradójico porque muchas personas era más fácil aceptar el diagnóstico de VIH que decir que eran homosexuales. Claro, porque está la explicación de que te lo pudiste haber tomado de alguna otra forma, qué sé yo, una relación con una mujer, Una transfusión de sangre, un accidente de sangre, corte, en fin. Pero y sigue pasando, y sigue pasando. Oye, ya tenemos el tema de la fundación, ya sabemos más o menos para dónde ir. ¿Cómo llega la gente a la Fundación Golpea la Puerta? ¿Es de boca en boca? ¿Hay un derivado? Ponte tú, si una persona llega a un CESFAM, por poner un ejemplo, y cae en una buena mano, digamos, quizás de un trabajador social que lo oriente, ¿lo pudiese derivar para acá, por ejemplo? Sí, sí, de hecho tenemos derivación desde los programas de infectología, distintos áreas de salud también, la red que nosotros nos involucramos. También hay demanda de requerimiento espontáneo porque lo ven en las redes sociales, pero llega mucho por el boca a boca. O sea, que yo fui allá, Es que no funciona en Chile. anda, ese es como el que funciona, el mismo recomendación de una persona que pasó por ahí. Bueno, de hecho es lo mejor en todo caso, porque dije, oye, yo me fui bien y aquí me... Ahora, en este funcional, hay personas que llegan acá, ¿no es cierto?, ven su realidad y su realidad apunta directamente, porque hoy día el tema médico está cubierto en cierta medida, ¿no es cierto? ¿Está cubierto en cierta medida? ¿En cierta medida o no en cierta medida? No, sí, está, porque bueno, es GES. Es que eso, o sea, hoy día están, el personaje está cubierto. Independiente de que sea ISAPRE, Independiente, o sea, ISAPRE, Independiente plantea un copago, todo el tema, pero sí tiene cobertura GES y debería tener un acceso medianamente rápido a la terapia una vez diagnosticado. ya. Entonces el personaje que llega acá llega más por un apoyo emocional, por un apoyo social, psicosocial, psicoemocional, ¿cómo lo definirías tú? No, la persona que llega acá en el último año ha sido un migrante, ponte tú. Ponte tú, ya. Ponte tú, que no está en el sistema público ni en el privado. ¿Ya? Y llegan porque necesitan, o vienen ya con sus terapias, con sus recetas desde afuera, en su país de origen, donde ya dejaron de acceder a la terapia, ponte tú, digo, necesito esto, porque... Ponte tú, porque... claro. Ponte tú. Y que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo hoy día, pues, donde esta población nómade transita por distintos países y donde ellos se tienen que acercar a su red de apoyo y en el caso del VIH no puede interrumpir su tratamiento, porque si no genera resistencia Sí, y quema un esquema. Ahora, la realidad de los migrantes, ¿ya? ¿Cuál es hoy día? Ellos vienen, ¿por qué? Por una promiscuidad, vienen por no cuidarse nunca, vienen porque en su país no hay una protección sobre esto. ¿Cuál es la realidad hoy día que vienen? O sea, no es muy distinta a la realidad que nosotros vivimos como país. Muchas veces vienen porque adquirieron el virus por no acceso a un dispositivo de salud, por no tener información correcta, porque la campaña no era asertiva y porque de cierta manera hoy día a nivel global el VIH no es una prioridad. Entonces hay un tema ahí y uno se da cuenta, tenemos desde personas que llegan en la plena ignorancia con mucho mito, mucho dato parásito que digo yo respecto al VIH, hasta gente que llega con una cepa cultural muy elevada, pero también con invadido, por ejemplo, con otras cosas, porque están aplicando una medicina ayurvédica, con terapia un poco más holística, y hasta que te topáis, o sea, yo me río porque de repente hasta con cosas de la conspiración, este virus no existe. Yo sé que esto lo crearon. O sea, yo conocí a alguien muy cercano que dejó de tomar su terapia, en ese tiempo su terapia y todo lo demás, porque se iba a sanar con hongos tibetanos. A mí esa cuestión nunca se me ha olvidado. Y bueno, empezó con los hongos tibetanos y me acuerdo que al año de los hongos tibetanos estamos en su recuperador. O sea, hay de todo. Hay de todo. Entonces, y es diverso. Pero sí prevalece un poco la población de las diversidades. Prevalece. Sí, prevalece. Y de ese prevalecer necesitas ayuda. ¿Cuál es la realidad de apoyo gubernamental que existe a las fundaciones que trabajan en este sistema? ¿Siguen siendo los fondos concursables que tienen que postular todos los años para poder autosustentarse? Sí, la línea del Estado tiene una lógica que concursar por bases, por licitaciones también ahora compran servicios, organizaciones. Lo que salió el último año, por ejemplo, el testeo. Sí. El test rápido que tú ves, las distintas organizaciones haciendo test rápido y en poblaciones clave. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el Estado? Ya está la lógica de que vamos a trabajar la prevención y se ofertan los servicios, se licitan y se los adjudican organizaciones, como también se pueden adjudicar privados, o sea, porque es el mercado. Pues,
Claro, Claro. es lo que estamos jugando hoy día en el mercado. Claro. Ahora, yo te hice una pregunta hace un rato atrás cuando estábamos viendo la casa, que tiene que ver con lo que pasa con ahora dijiste testeo, ¿no es cierto? Con esta ayuda que tiene que ver con la parte informativa, la parte educacional, cuando, te lo dije en primera persona, yo vi cuando el personaje, porque estaba ahí, le entregamos, se le hizo la, ¿cómo se dice? ¿La consejería? La consejería, gracias. Se le hace la consejería previo al examen, pre-examen, y todo lo demás, y bajar un poco los decibeles, la angustia, en fin. Se entrega el famoso sobrecito, selladito, se lo entregan y con uno delante para que veamos la reacción que va a tener. Si el examen arroja positivo, hay un protocolo para seguir, etc. Paso a paso. Paso a paso, segundo examen, y ya. Pero si el examen es negativo, me llamó mucho la atención ya, así como ya, pero sigo. Y tratar de informarles y crearles conciencia, para mí era más difícil que la preorientación. O sea, era ya aquí estamos, o sea, ya aquí. Bueno, es un tema, por ejemplo, el examen, el testeo, es un vector de una prevención combinada. ¿Ya? Donde uno tiene que aprovechar el espacio de testeo también para hacer una prevención, si bien si sale positivo, una prevención secundaria, o si sale negativo, una prevención primaria. Identificar los factores de riesgo. Suata, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en esta lógica, lo hemos topado con las distintas realidades que ha hecho, y que desde el último tiempo hay una sensación que ya el hecho de testearse, de tomarse el test, es prevención. No, eso es tamizaje, para saber si tienes el virus o no, eso no es prevención. ¿Entendí? Entonces, eso hay una lógica donde cuesta entrar. De hecho, nos pasa en operativos, por ejemplo, de testeo rápido, donde vienen muchachas, muchachos, chiques, hasta sin inicio de su vida sexual, hacerse el test. ¿Y por qué tú lo haces por si acaso? No, pues mira, Sí, hacerse el test. sí. Claro, entonces se instaló, hay como una lógica que ve en el testeo como una acción de prevención. Ya, sobre prevención, vamos a hablar ahora, déjame revisar un poco eso, vamos a hacer un corte. Vamos, ahí corto el tema, ¿cachai? Meto otra cosa, porque no meto los comerciales. Dale. Y sigue grabando, maravilloso. No se corta. ¿Qué crees que sea? Se calientan, pues. Oiga. ¿Quién no dice? Ya le invito al café y ya estamos hablando. Facundo, sobre el tema, ¿no es cierto?, de prevención y todo. Aquí vimos varios temas de campañas, ¿no es cierto? Ahora, sobre el tema de las campañas en sí, porque aquí tenemos campañas, ¿no es cierto?, sobre vigilia, en fin, sobre el tema... Acá tenemos lo que es canales de sensibilización, que son acciones de sensibilización. Básicamente, ok. Pero si yo le pregunto a cualquier hijo de vecino, ¿cuál fue la última campaña de prevención social VIH-Sida? Yo creo que nadie se acuerda. Y yo sigo pensando, y soy súper responsable de esto, señores gobierno, Estado, que es muy nominativo. O sea, la ley dice que se debe publicar, que se debe hacer, que se debe marcar, etc. No dice la fuerza que tiene que tener. Hace mención a que se debe cumplir. Sí. O sea, en el fondo, yo puedo publicar esto en un diario de circulación nacional o un medio de comunicación que dure 30 segundos, ¡pum!, pasó y cumplí con la normativa. Pero no con el objetivo general ni con el, como diría el abogado, con el espíritu de la fe. Entonces, no cumplí con eso. Entonces, ¿qué hace Savia en ese escenario? Bueno, Savia tiene un área que es el Observatorio de Políticas Públicas. Y analizamos la política pública de las campañas y entre otros temas. ¿Ya? Y hace un análisis, se hace recomendaciones en los espacios de participación que hacemos de contraparte con el Estado, llevamos nuestras observaciones, también hacemos un diálogo con pares y con otras organizaciones para analizar cómo nosotros podemos aportar. Si bien tiene esos reclamos, hay que llegar con una propuesta. Entonces, nosotros en esa parada estamos hoy día. Esa como una premisa, no tan solo reclamar que esto está mal, sino decir que, oye, esto está mal, lo podemos hacer así. Y ahí lo dejamos para que la toma de decisión, finalmente Savia no toma una decisión en una campaña nacional. Sin embargo, a lo largo de los años, y yo pues sí que yo trabajando en esta temática 25 años para hacer. Partiste joven, Sí. 32. Partí en el
final del 99 o 2000, en el 2000 yo ya estaba en las primeras campañas trabajando de manera ya intensa, insertada la temática, porque pasé como un año y medio capacitándome. Y en ese momento ya se discutía el tema de las campañas, porque las campañas que no cayeran en lo de la publicidad, en el marketing, que se vayan hacia lo sanitario. Pero como estamos en una sociedad y en un modelo de participación que es de consumo, lo que pega fuerte es el marketing. Entonces me acuerdo, en esa época, a finales de los 90, era la discusión, oye, ¿y por qué no hacemos una campaña sanitaria como la que se hizo para el cólera? Donde aparte de estar las piezas gráficas, la información, el díptico, el flyer, habían dispositivos de salud que la gente salía a informar casa por casa, oye, hierve el agua, y se mostraba todo un fenómeno, mira, de esa época. Entonces, en esos inicios decían, mira, es distinto tener una campaña de difusión, de una campaña de prevención, que tener una campaña sanitaria en torno a un medio. Porque, por ejemplo, mira, en enero de este año, el mes pasado, se entregaron los premios Canal EXO a organizaciones ONG, ¿no es cierto?, que tuvieran apoyo y participación social del beneficio de la comunidad. Y esto era que la gente votaba. La gente libre y espontáneamente, ¿no es cierto?, sabía de esto, que era el colectivo mayoritariamente, ¿no es cierto?, y votaba. Este año el premio, ¿no es cierto?, recayó sobre Acción Gay. Y eso creo que hace bien visibilizarlo, aunque sea un premio, un reconocimiento que la gente está viendo, etc. Pero sigue siendo no suficiente, pero por lo menos está mostrando que existe y nos estamos saliendo un poco como colectivo ya de la cosa más fría en el fondo, ¿me cachai? Que tiene que ver con otros medios. Yo conocí a una persona una vez, que es muy conocida en el medio, pero no lo puedo nombrar, que me dijo, en el mundo, te voy a decir, abre comillas, me dijo, en el mundo cola, nada le va a ganar nunca a los tacos de Lucas. Cierre comillas. Entonces, si nada le va a ganar, hay que trabajar en más comunidad. Sí. Y por ejemplo, la acción que ha tenido una campaña muy acertada, porque he dicho, por ejemplo, ellos ocupan Grindr. Claro. Ellos hacen difusión publicidad en Grindr y colocan su link de acceso a su dispositivo de prevención en Grindr. Ellos han lanzado una campaña que también yo encuentro una de las pioneras en la temática, que fue, por ejemplo, la xerofobia. Sí, pues. Porque en la población existe xerofobia. De hecho, de hecho yo quiero dar un poco para volver un poco a la prevención y esta prevención combinada. Ahora con el fenómeno del autotest. Por ejemplo, hay fiestas sexuales donde se practica chance, que son con drogas alucinógenas, para practicar sexo de forma más placentera y eufórica, y maratones de sexos donde la gente llega, se autotestea, coloca su autotest y si te sale positivo te expulsan del grupo y te vas. Entonces hay fiestas aquí para la comunidad, por ejemplo, no sé, lo que están viendo hay fiestas que se dicen vamos a batir chocolate, donde una persona es la pasiva y varios activos y se bate el chocolate, y se bate la mantequilla y la leche. Sí. Entonces, y en esas fiestas está ocurriendo eso, y a veces uno, cuando tocan esos casos en consejería, gente que se creía que pertenecía a un grupo de amigos, que era de la comunidad, todo el tema, y cuando se dan cuenta que su mismo grupo, su núcleo, donde fueron creciendo, desarrollando y validándose desde la diversidad, son estigmatizados no por su identidad, sino por el virus. Ya, pero yo debo entender entonces que la fiesta en cuestión no hay ningún uso de precaución que evite nada. O sea, me refiero, es brava que la palabra, ¿cierto? Sí, y tiene que ver que en el sentido que, por ejemplo, que eso es lo que digo yo, el testeo y la PrEP. Porque yo voy a tomar una pastilla para prevenir. ¿Entendí? Porque está la PrEP, que es una terapia de una profilaxis de preexposición, donde yo me tomo un fármaco. Ya, pero esto lo quiero contar ahora, creo que alguna vez lo conté, no sé si en cámara, pero lo voy a contar nuevamente. Yo acompañé a un amigo muy cercano y me dice, ¿sabes qué? ¿Me puedes acompañar al hospital tanto? Me dijo, porque quiero ver el proceso del PrEP. Quiero empezar con el proceso del PrEP porque su pareja tiene VIH, etc. Y dije, vamos, ok. Yo lo acompañé. Y en una situación bastante impersonal, porque todos los hospitales públicos de este país, yo no sé qué los inventó estas cosas, tienen unas ventanitas muy impersonales sobre la información. Y la gente que atiende tiende a estar muy atrás, de repente te pegan los gritos y acá hay 7 filas de silla y la gente se enteró de todo. Las ventanillas de Vox Populi. Las ventanillas de Vox Populi, te juro que sí. Entonces está, le dice un dato tanto, qué sé yo, Juanito, Pedrito, Luchito, da lo mismo, y le dice, sí,
Y la tipa, por favor, perdónenme, pero en un ataque de desubicación absoluta, le dice, ya, grito pelado, así dice, ¿y su pareja hace cuánto que te está contagiado? 7 sillas, 7 líneas de fila, y la gente estaba en sus celulares. No, y el chisme que llama la atención, pues. Claro, Jet iba vestido lo más piola posible, dentro de todo su plumaje, que dice otra historia, y muy piola. Primer choque. Segundo dijo, pero yo creo que no es necesario que usted publique, le dice esto. Y aquí esta frase fue la misma que una vez nosotros estuvimos en otro lado, y le dice, ese es el problema suyo con quién se acuesta y usted tiene que decir con quién se revuelca. Yo casi me morí, güey. Bueno, claramente me salió en los 15 segundos Patico Frey, la pobre señora, yo creo que ahora tiene psiquiátrico. Porque la verdad que creo que hay límites para poder ejecutar eso. Yo puse el reclamo, sé que la señora fue sancionada porque me preocupé de eso. La señora fue sancionada, pero ojo, no fue sancionada para que le echaran, sino fue sancionada obligada a tomar un curso, ¿no es cierto?, de información del tema y todo lo demás. Eso se repite mucho, Sí. Más de lo que nosotros quisiéramos que ocurriese. Y no tan solo, mira, el personal de salud, no sé si será por las condiciones de trabajo, pero tiene un estrés también y un manejo y una, como que, no sé, como que se endurece y no aplica ciertos criterios. Porque esto tú tienes una ventanilla, imagina, y con personas que se les remarca o han sido discriminados sistemáticamente por una identidad. Pero también en los hospitales, y también en hospitales públicos, también pasa lo mismo, pero en los públicos donde nosotros tenemos más acceso, donde el tipo de usuario que uno trabaja, por ejemplo, la violencia de obstetricia, donde las mujeres con VIH también sufren violencia. Yo creo que hace un guiño, yo trabajo con harto por esas mujeres que están por VIH, y donde una mujer que no puede dar pecho, ¿sabes lo simbólico que es dar teta para que haya tu hijo? Y que venga una... Sí, pues el vínculo. Sí, y que venga una enfermera y diga, oiga, coloque la teta para que se calle, desconociéndole que, ¿cachai? Que la carga de... Y ahí está la ficha. Claro. Y es como violenta la mujer que todas las no, ya dar pecho, no puede... Entonces, hay temas que no hay sensibilidades ahí. O si no, y también te colocan en la ficha clínica la marca el positivo rojo con... Pero mira, hay un tema que yo, desgraciadamente uno lo va viendo siempre, o lo está viendo. Yo trabajé en el tema público un poco tiempo, y después de este comentario yo creo que no va a ver nunca más. Pero ahora que me interesa. No me interesa no volver, sino me interesa que si lo molesta o no. Me llama la atención el tema de que si yo trabajo, ¿no es cierto?, en el rubro privado y yo o llego tarde o cometo una falta o me salto el decálogo de acción que tengo que tener con un usuario, en este caso con un cliente, lo más probable es que me avisen una vez, me avisen la segunda vez, la tercera vez y te fuiste para casa. Pero acá esto es reiterativo eternamente, porque como en este tema, ¿no es cierto?, que están anclados de por vida. El estatuto administrativo. Y el estatuto administrativo que... Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, me refiero, yo entrevisté en algún momento a alguien de la FEMPRUS, me acuerdo, y trató de explicar un poco esta situación, pero es bien curioso porque en el fondo, en el caso particular de nosotros, que estamos hablando de un tema de vida, que tiene que ver con, convengamos que el VIH-Sida no es muerte, es un estilo de vida, pasas a tener un estilo de vida, y yo me atrevería a decir que es bastante mejor que alguno, porque la mayoría ni se resfrían. No, que vas a controlar, la pastilla y todo lo demás, y no se resfrían, ¿cachai? Y uno no gestionado, balones, en invierno, ¿cachai? Con los ojos así, pero ya, ellos no, porque lo pasan bien. Pero me preocupa ver eso, me preocupa ver también la acción que tenemos como sociedad, frente, por eso te dije que lo mencionamos después, de hilar y mezclar VIH-Sida y lo hacen y lo trenzan con una acción que hoy día se está dando hasta en nuestra colectividad, que es la plumofobia. Sí, y ahí hay un fenómeno bien interesante. Expliquemos primero, si no todos saben lo que es la plumofobia, es la fobia, ¿no es cierto?, al gay que es demasiado femenino, amanerado y el tulipate que se le decía. El tulipate que se le decía antes, ¿cachai? ¿No? Entonces, el maribosón, decía mi abuelo. Mi abuela decía eso. Mi mamá también decía el maribosón. Mi mamá cuando decía, hoy mi mamá tocaba madera, pues, decía, gracias a Dios mi hijo salió normal, pobre señora, como está la vida, pero bueno. Claro, pero hay un fenómeno bien interesante en ese sentido porque yo recuerdo haber visto un estudio que hizo el MUNS años atrás, más de 10 años creo, donde he investigado que nosotros, las mismas comunidades, somos los que más nos discriminamos. ¿Es verdad? Y se discriminan en ese sentido.
Y recuerdo haber estado en un foro discutiendo esto mismo también con personas de salud. Y se levanta un TENS contra otro TENS. No sé si estás más con la que todas las que dicen, todas las tratan mal y anda pendiente, ¿entendí? Claro. Entonces ahí es, bueno, no quiero sonar peyorativo, pero es como una fauna bien específica con códigos muy particulares y que son situados muchas veces de los mismos lugares que son distintos en otros lugares. En los sistemas de salud es distinto, por ejemplo, un funcionario que trabaja en un hospital base, como el Hospital Ciudad del Río, a uno del Hospital del Carmen o de estos concesionarios que hay ahora, ¿cachai? Que son servicios externalizados. Oye, pero y esto se da malla, déjame revisar un poco la cosa, porque si no, ay, ¿cómo? ¿Sigue grabando? Puta maravillosa. Te cuento, el tema de la plumofobia, aunque tú no lo creas y la gente no lo crea, se da inclusive en un rubro muy particular, el transformismo. Sí. Y es una cosa que yo esto de transformismo a nivel muy amateur, ¿me cachai? Bueno, sí tengo para corona, pero a nivel muy amateur, no puedo compararme con gente que vive de esto y que ha hecho una profesión de esto, yo respeto absolutamente. Pero ¿cómo diablos podéis tener plumofobia siendo que tu labor en escena es ser lo más femenino posible para imitar a una mujer? Ahora, el tema es que, claro, te bajas del escenario, te sacas el personaje y sigues siendo muy femenino. Entonces, cuando tú dijiste que nuestra colectividad tiende a ser la más fuerte y la más dañina en este proceso, sí, po. Sí. Sí, po. Y en ese sentido, por ejemplo, yo sacaste el tema, voy a citar un poco las palabras de la Francis François, de Mauricio, que él tuvo un conflicto potente con la Francis François porque se comió a quien la creó. Entonces, él, aunque hubiera vestido de hombre, se iba a la Francis. Entonces, el Mauricio se fue invisibilizando, desapareciendo, y después tenía un conflicto él, donde, claro, ya no podía, y él ya respondía a este personaje que construyó como transformista, y que tenía que ser, a través de él, decir las cosas, porque cuando salía Mauricio era el amanerado, entonces no estaba valorado, también era subvalorado por su rol muy femenino, y en lo civil, como decía él, que andaba de lo civil. Entonces es terrible cuando esta dicotomía, esta disociación que tenemos dentro de las comunidades, si COSAM, como tú dijiste, contar de peluca, son temas de agenda en la comunidad, pero también son todas las pelucas las que cargan el estigma, la discriminación y los subvalorados. Hay un estudio sociológico, antropológico, que dice que en lo transexual, que cuando una persona transita de lo femenino a lo masculino, sube 5 puntos en la escala social. Pero cuando un hombre transita hacia la mujer, baja 5 puntos en la escala social. Lo conversamos. Sí, lo conversamos. Entonces, lo femenino está subvalorado. Por eso ya existen todas estas leyes que están en pro, y que van en beneficio de... Y que no se le olvide al colectivo en general, a la comunidad, que si nosotros, como gay, tenemos una serie de beneficios, es por la lucha femenina. Fueron ellas las que salieron a la calle a luchar y nosotros aportamos, nos sumamos a esa realidad. Y si hoy día nos podemos casar, si hoy día podemos tener una serie de beneficios sociales, legales y todo, es porque ellas también salieron a la calle y se logró esta igualdad en el fondo. Y se generó, así que no podemos olvidar ese punto. O sea, y es importante saberlo. O sea, se nos rebota porque se coloca en valor lo femenino. Y creámonos dentro del abanico de la diversidad de nosotros, tenemos una gran gama que pertenece al espectro femenino. Desde la vestimenta, desde mi performance de género, hasta cómo yo me sitúo y me relaciono con otro, pues prima. Claro. ¿Entendí? Entonces, eso es lo paradójico. Pero es un buen tema ese para meterse... O sea, es un temazo, un día lo vamos a tocar así más en profundidad, pero es un temazo. Y esto va de la mano un poco también con el asunto esto del Candlelight, por ejemplo, que como te contaba antes, yo fui al Candlelight, lo único que he ido en mi vida, que fue a Acción Gay, que de verdad los pelos se te erizan cuando empiezan a nombrarlos, a recitar, porque en el fondo es nombrar a la gente que tiene vinculación directa con la organización. Y tú quedas así como, wow. O sea, fue una cuestión, me acuerdo, muy intensa, muy, muy potente. Y en ese contexto nos falta mucha educación, ¿no? En esa cultura. Nos falta mucha educación, nos falta mucho saber. Bueno, convengamos que somos pésimos leyendo, o sea, la comprensión lectora en este periodo. O
Claro, no, y tiene que ver también con los simbolismos, porque por ejemplo, el Candela es un rito, yo lo tomo así, ¿Vale? es como un velorio por aquellos que cuando murieron al principio eran de una fosa común como NN, porque querían tirar cuando dejaban morir ahí, porque no había tratamiento, nada, y nadie los quería tocar. Otros se morían, se ni fregar el cuerpo, pero lo metían a las calderas, a los incineradores para que quemarlos. Entonces, en San Francisco, cuando nace el Candlelight, era para un poco eso, para prender una velita por ese que partió sin un velorio, sin un rito de despedida. Entonces, cuando Catito God, y es emocionante cuando se empiezan a recordar eso, y en ese rito, claro, todo el peso, cuántas personas se fueron así, y las familias no reclamaban porque era también una carga de estima para la familia reclamar. Yo tengo un tema con el tema de la familia. Entonces, ¿Te acuerdas que te conté a mi amigo de que el hongo tibetano? sí. Cuando él muere, o sea, antes de morir, estuvo en el hospital, me conectado, yo quedé impresionadísimo por haber entrado, y él estaba en una cama, no sé si eso es la UCI o la UCI, no estoy claro, pero atrás yo le conté 8 máquinas, que está ahí entre cosas, son de la mano. Y podía escribir poco, y me llama, y está la enfermera al lado, entonces me dice, me hace pasar a mi suegro, y te visten de marciano, y te visten de astronauta. Entonces me dice, la auxiliar dice, ya, voy a dejar solo para que converse. Entonces él le toma la mano y dice, no me dejes solo. Apenas hablaba, decía, no me dejes solo porque esto me va a retar. Efectivamente le dije todo. Le dije, ahora, ¿cuál era el objetivo que me había llamado? Porque, ¿por qué quería hablar conmigo? Porque estamos claros. Él era muy claro para eso, me estoy muriendo. Y él me dejó algunos tips que para su familia, y era que no lo velaran, ¿cachai? Que no lo velaran, que donaran lo que podían donar de su cuerpo, ya que no había hecho el tratamiento, lo había partido, no había terminado, su cuerpo era una tremenda forma de investigar qué había pasado efectivamente con este mito del hongo tibetano y qué sé yo, y que lo que quedara se cremara. ¿Cachai? Cuando nos fuimos a ver para el velorio, había una misa. ¿Cachai? Había una misa. Después, el tema de donar el cuerpo no es que la familia no lo permitió. Y después al final no terminaron enterrando en un cementerio cualquiera. Pero me dice, la familia no lo permitió. Y yo, patuamente, y con mi marido al lado, me tomaba la brazo y me dijo, para el escándalo. Y dije, pero ¿qué familia? ¿Qué familia? Si el personaje pasó los últimos 2 años en la casa de nosotros, porque no tenía familia. Su cumpleaños, cuando tuvo un problema médico, lo pasó en la casa de nosotros, con su marido, con su pareja de la época. O sea, ¿qué familia? Entonces, cuando se meten al tema del VIH-Sida, el golpe familiar, el no te conozco, el no te reconozco, pero solamente me interesan tus posesiones materiales, es súper potente. Sí, oye, tú estás colocando un tema bien peliagudo porque, bueno, me gusta leer, me informo bastante, pero por ejemplo, en los países más avanzados, donde uno cree que se avanza de mejor manera en estos derechos, en el matrimonio constitutivo igualitario y todas esas cosas, yo recuerdo años atrás, estar viendo un diálogo en Francia de que uno decía, ¿cómo? ¿Por qué? Que se estaban oponiendo al matrimonio igualitario por un factor económico. No, porque la gran fortuna en Francia, en la lucha en lujo, son homosexuales los que la llevan. Claro. Entonces la familia, si bien aceptaban todo, al momento de lo que querían que se casaran, porque el patrimonio y si iban a ir para hijos adoptados. O no hijos. Entonces la gente quería, y era por factor económico nomás, para administrar las fortunas de lujo que generaban en Francia los sectores que, mira, y eso basta que cuando tú te mueras, tu hijo va a ver cómo se separan en tu casa, se reparten los bienes. Ahí Bueno, nosotros tenemos 5 hijos, po. Los 3 de él, los 3 de él, los 2 míos. Pero ya están conversados, No va a ser, lo que he sacado hace rato legalmente, dije yo. Y si hacen la buena tontera, dije yo, si fui intenso en vida, en muerte voy a ser peor. Nada que hacer. No, pero el tema de la discriminación familiar, el tema del estigma familiar, el tema de no toques a mi hijo porque estás enfermo y lo puedes infectar. Estamos en el 2024 y el año pasado yo vi una escena de esas que yo quedé. O lo que pasa ahora con el tema de la discusión de la ESI, en términos de que la familia, los padres más conservadores no quieren que se hable de educación sexual integral en los colegios, donde vemos fenómenos, donde hay discriminación, donde hay otras formas de violencia
este bullying cibernético, el grooming. Pero hay gente, no sé qué tiene en la cabeza cuando se habla de educación sexual, es justamente, señores, para protegerlos. Porque yo trabajo en el área jurídica, entre comillas, soy trabajador social, pero estoy en el tema jurídico. Entonces, cuando tú ves las fichas legales de niños violados y niños abusados sexualmente, y mira, y empiezas a leer el texto del relato, es que resulta que el tío me comía galletas. El tío me jugaba más esto y yo tenía que comer de su galleta. Y eso pasa por no poner el nombre que corresponde a las partes sexuales del cuerpo, vagina, pene, no corresponde, y los niños terminaban abusados mucho tiempo. Sí, pues se dan cuenta después con el... Y ya era claro porque el trauma estaba, había todo un trabajo que hacer, etc. El crimen ya estaba consumado. O sea, el crimen estaba consumado, ¿cachai? Y todo. Entonces, este tema de no querer asumir, o cuando tú te encuentras con realidades, por ejemplo, que te dicen... Es que eso es ideología de género. Claro, po. Ideología de género, y por otro lado dicen, no, pero es que ¿cómo voy a decir esto en público? O sea, mi familia se va a dividir. A mí me importa un huevo que la familia se divida. Estás salvando la vida de tu hija o de tu hijo, entonces tenés que manejarlo de alguna manera. Y esto es igual. Esto es lo mismo. Por ejemplo, me tocó un caso muy cercano de que ellos, ambos papás, los dos tienen VIH. Los dos tienen VIH. Y tuvieron que prepararse para poder ser papás. Se prepararon y su hijo nació Ser negativo. y salió absolutamente negativo. O sea, Chile tiene la tasa de transmisión vertical que tiende a cero. Somos uno de los países más avanzados en esa temática porque tenemos los tratamientos, tenemos infectólogos muy preparados y gente del mundo de la salud sexual reproductiva con excelente formación. En ese sentido, hoy día, paradójicamente, los bebés que nacen con VIH responden a otra temática, porque muchas veces vienen de mujeres que tienen algún consumo problemático de sustancias, que no adhirieron a los controles, Eso es claro, o son de madres migrantes que no han tenido tampoco acceso a una terapia como corresponde y están en una carga viral que no son capaces de reducirse en el momento del parto o desconocían su condición serológica al momento de dar a luz. O sea, pero es un tema. Ahora, todo esto que hemos hablado en este instante tiene toda relación con Fundación Saya. O sea, en el fondo, es cómo enfrentan, ¿no es cierto?, esta realidad concreta del sujeto en cuestión, ya sea migrante, sea chileno, ya sea portador, o sea, hay toda una realidad concreta. ¿En qué momento el sujeto deja de pertenecer a Saya? ¿En qué momento se va? ¿En qué momento dice ya estoy bien? Cuando quiera. Es absolutamente... Sí, cuando quiera, porque por ejemplo un tema, una consejería, una acción puntual, muchas veces la gente viene para despejar dudas, otros vienen también a ser voluntarios. ¿Ya? Y cada cierto tiempo nosotros sí hay un monitoreo. Para ver cómo han estado, cómo hacemos seguimiento nosotros a la política pública, nosotros nos interesa saber cómo lo están tratando en el hospital, si está haciendo los exámenes, y hacer un monitoreo a propósito, más constante a propósito de todo lo que pasó con el COVID, donde se cerraron programas de infectología, todo se volcó a ese virus y quedó mucha gente también en el aire sin saber qué iba a pasar. Entonces ahí se empieza a hacer una consulta sistemática y ahora se hace un seguimiento anual de los usuarios, de las personas que han pasado, por lo menos en el programa de acompañamiento, de apoyo, una vez al año para saber, se hace una avance a mitad de año, pero ya al final se hace al final, donde identificamos, por ejemplo, y ahí lo tomamos con distintas paradojas, porque, por ejemplo, lo que hace un hospital en un lado, si bien aplica la guía clínica, como la aplica de este norte del otro lado, es totalmente distinto. Entonces, es singular. Y este año observamos, que el año que pasó, observamos de este fenómeno del traspaso, mucha gente de ISAPRE y no lo conoce. Y no se hacen los trámites, cómo incorporarse, cómo hacer la gestión de su tratamiento, ese cambio de prestador de servicio. Es que, no sé, bueno, esa es tu realidad, pero yo pasé de ISAPRE a FONASA y el tema es engorrosísimo. O sea, el tema es complejo. Me dijeron tiene que ir presencial porque online no se puede, que online sí, que online no. Bueno, fui. Y la verdad es que te tratan de explicar 1000 cosas en 1 segundo y medio, en 2 minutos, y la verdad es que es bastante riguroso en cuanto a algunos documentos que te piden, algunas situaciones.
Y siendo que lo que debería hacer solamente sería la carta de desafiliación del ISAPRE y mostrarse si está trabajando, si no está trabajando, para determinar la letra, y sería. Pero hay una serie de cosas que te están ahí dando duro. Sí, y bueno, eso es un factor, por ejemplo, que tiene que ver con la estructura administrativa del Estado, por un lado. Pero por otro lado, Sabio también se vincula en otra esfera que no todas hablan. Y que no hemos tocado hablar, si bien no tenemos los recursos para entrar en profundidad, pero casi este tiempo se han hecho investigaciones, por ejemplo, con trabajadoras sexuales, pero hay otro fenómeno que está ocurriendo ahora, a propósito de realidades diversas. Por lo menos acá en Ñuñoa, donde estaba ubicada Sabia, un par de años atrás, llegó un colectivo, ni siquiera un colectivo, era como una organización de hecho espontánea donde chiquillos, trabajadores sexuales, de OnlyFans, gay, todos, querían que se hiciera una campaña para desmitificar el condón y promover el uso del sexo sin condón usando PrEP. Porque era un tema de comercio, el tema, que había otras medidas de prevención y fue... Ellos tienen un punto de vista. Pero el PrEP es para el VIH, Sí, y la otra claro. Entonces ahí uno dice, sí, pero o sea, que el condón y llegamos a esa discusión. No se puede tomar una postura en este sentido porque, mira, hoy día existe una gonorrea que está resistente a todos los antibióticos, que va a ser una gonorrea crónica que te afecta al sistema inmunológico. Hay otras enfermedades que están entrando. ¿Supieran las personas cuántos penes se cortan por condiloma en el año? Andarían con el forrito bien puesto. Sí. Hay que decir las cosas como son. Se corta el pene, o sea, ya florece tanto y está resistente el papiloma, el condiloma en el hombre, que ya no basta con la cauterización de la verruga, sino que vuelve a florecer y se corta. Deja los testículos y se coloca una sonda para que salga la orina. Es eso. Y se cortan penes en Chile por condiloma. ¿Y por qué eso no se dice? ¿Por qué eso no se masifica para que la gente efectivamente se... Yo digo, mira, hace muchos años atrás, me acuerdo, yo iba en un verano, iba a la quinta región, y afuera, a la salida de Santiago, pusieron un maniquí cubierto con un papel y con un plástico que diga, y un tema de carabineros puesto ahí, que eran carabineros estaban ahí, y fue una campaña que hicieron por el tema de exceso de velocidad y todo lo demás. Ese efecto, yo creo que dio más resultado que todos los avisos que tú quieras tener, porque la gente vio el accidente, aunque fuera ficticio. Pero la gente vio el accidente, o sea, vio lo que quiere evitar. ¿Y por qué en Chile seguimos manejando eufemismos? ¿Por qué seguimos disfrazando las realidades? O sea, es que, mira, en ese sentido, por ejemplo, el tema del papiloma, para que lo hablemos, el tema del papiloma está concentrado en la mujer. Y que la mujer tiene que cuidarse, y de hecho ahora hay una campaña que se están entregando autotest en ciertas comunas para que las mujeres tengan un acceso más rápido a su diagnóstico del virus del papiloma. Pero ese foco con esa mirada binaria, que la mujer tiene un rol de cuidado y el hombre no, ¿por qué no se fomenta también el examen del papiloma en los hombres? Considerando que la población LGTB, y sobre todo en el hombre que tiene sexo con hombre, la población homosexual, bisexual y gay, coloco acento en población hombre que tiene sexo con hombre porque hay hombres que tienen sexo con hombres y no se declaran homosexuales. Los HSH, que son los que desarman las estadísticas. Claro. Y provocan también por cuántos hay con cáncer rectal. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, hay un tema ahí que no se habla en profundidad, quizás no con la prevención del terror de colocar la foto así como lo hace la cajería del cigarro, porque te das cuenta que colocaste a 2000 vas mostrando y la gente sigue fumando. Hay que acompañar con los datos, con realidades, y que, por ejemplo, el VIH, el fuerte y el eje temático de la Fundación Saya es el VIH, pero el VIH está asociado también al mundo de la ITS, la infección de transmisión sexual. ¿Y por qué está vinculado a eso? Porque también hay factores y conductas de riesgos, donde uno tiene que abordarlo. Si quiere impactar de buena manera, tenéis que abordar todo el contexto. Y en ese sentido tenéis que traer estos datos a colación, tenéis que colocar esto en la discusión y hablar que la prevención no tan solo es usar o no el condón. Hay una toma de decisión también. Y hay, por ejemplo, para prevenir, yo cuando doy la clase de prevención son 3 elementos. Son 3 que el querer saber, el querer hacer y el querer poder. Entonces, querer saber poder es el triángulo de la prevención. Primero, yo sé que necesito prevenir.
Después está el saber cómo prevenir. Y está el poder prevenir. Hay personas que tienen una de las tres o dos de las tres. Las tres complejas. ¿Cachai? Y esto es muy complejo porque yo sé y quiero, pero no puedo porque a veces, no sé, por la población que está abierta, la persona que está siendo explotada sexualmente, la persona que es violada, vulnerada, ¿entendí? La persona que no puede exigir condón en una relación porque lo van a tratar como, oye, ¿por qué? Ay, pero y aparte, yo pedí condones en el sistema público una vez, no digo nada menos en la casa porque... No, pero ya están entregando, yo sé que están entregando, están entregando... Pero yo fui hace, creo que un par de años atrás, fui a pedir condones a X lugar y me hacen llenar una ficha horrorosa y después tengo que pasar por el matrono o la matrona para que me hagan encuesta y es una encuesta muy parecida a ¿cómo se llama? A esta charla informativa que te dan para la consejería, es muy parecida. Entonces te empiezan a preguntar por tu vida sexual, cuántas personas, con cuántas personas has tenido sexo en los últimos 12 meses, las típicas preguntas que van en la consejería. Y bla, 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 bla. Y me entregan, creo que fueron 12 condones o 15 condones. 12 se entregan al mes. A 2 meses. ¿A 2? Yo le dije, señora, a mí no me diga, me estoy por su vida sexual, esa es su vida sexual. La mía esto me alcanza A la semana. para la semana. Entonces me dijo, es que es lo que damos. Entonces mi pregunta es, o sea, tiene que ir una persona a exponer su realidad, decir que es trabajadora sexual o trabajador sexual y por eso necesita más, ¿me cachai? O lo que le dijo un día una señora en el hospital, que yo estaba ahí sentadito con un amigo, y me dice, la señora le dice, bueno, pues usted trabaja en esto, pues es parte del negocio, pues costéese el tema, pues. Entonces digo, ¿esta señora pensará que ella está teniendo sexo por plata, por gusto? Hay de todo. Y tú te puedes buscar comentarios igual que yo me he tocado de vuelta, sobre todo con las trabajadoras trans, que exigen, y ya te digo, y es una pelea potente en el sentido de tener condones de alta resistencia. Porque la práctica además también el condón Es un tema. es un tema. Bueno, no es el mismo condón que iba a Claro, entonces es un tema y en ese sentido yo ahora estar en una discusión ahí y claro, y tenía en estos sentidos estos talentos un poco rancios que están ahí instalados en el sistema público donde de otro prisma, ¿no? Hay distintos, por eso digo, hay distintos factores que por ejemplo dentro de la trayectoria de la fundación se han ido abordando y se van a seguir abordando, como el tema del Chensec que estamos ahora trabajando. Estamos empezando... El Chensec es la práctica sexual recreativa, por decirlo de alguna manera, bajo drogas alucinógenas. Ah, lo que delante, perdón, ya. Claro. Y este año también estamos entrando como... Lo veis creativo, ya, me encantó la frase. sí, porque salía a hacer deporte. Y el otro tiene que ver con un estudio que vamos a hacer respecto al envejecimiento de las personas con VIH. Bueno, sobre eso te voy a contar. Yo terminé un magíster el año pasado y mi entrega de magíster tiene que ver con la población homosexual que son personas mayores. Me encontré una cantidad de sorpresas. Sí. ¡Wow! Pero es un tema súper interesante que yo lo quiero abordar. O sea, desde la corporación, lo queremos ver, pero desde la corporación tenemos 3 áreas que tocamos, ¿no es cierto? Que están diversidad sexual, funcional y edadismo. Son las 3 áreas que nosotros tocamos ahí, ¿no es cierto? Y en algunos casos se juntan las 3. Sí. Se juntan las 3. Entonces ahí ir manejándolo. Oye, para ir cerrando, cuéntame una cosa. ¿Qué le falta a Sabi hoy día por hacer, o cuáles son sus metas directas hoy día en su desarrollo? O sea, el desafío. ¿Ya? Siempre nos hemos planteado desafío y tenemos un desafío que lograr una articulación. Por lo menos ya no estamos cumpliendo uno lo territorial, donde se ha levantado una mesa de promoción y prevención de educación sexual en Ñuñoa, donde hemos logrado articularnos con el estamento municipal, con sus distintas estructuras y bajadas desde la Corporación de Salud, Educación y de los estamentos municipales, incorporando a la sociedad civil organizada, donde van hasta organizaciones de fe, como la Iglesia Luterana, los consejos de usuarios de los CEFAN, bueno, la fundación en sí, y tenemos hoy día centros de estudiantes de universidades y oficinas y departamentos universitarios de diversidad e inclusión. Entonces se está fraguando ahí una mesa que va a tener una mirada más amplia,
que nos va a permitir, de cierta manera, monitorear realidades con un aporte diferente. Eso yo creo que es un desafío a futuro, poder incorporar estas distintas miradas y hacer algo más robusto con una prevención, una campaña de partida con identidad territorial. Porque un estándar a nivel nacional es mágico. Pero si tú eres capaz de formar una campaña con identidad territorial, estás avanzando. Porque sabes el lenguaje y el código que está llegando a la población. Perfecto. Sí. Tienen las cámaras de Canal Éxodo para que tú puedas despedirte, invitar a la gente a participar de las actividades de la Fundación Sabia y lo que tú comentes. Tienes un minuto para ti. Bueno, espero que hayamos estado al nivel con la conversación con Marcelo. La invitación es la siguiente: sigan a Sabia en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok como ONG Sabia, con B corta, Sabia. ¿Sabia por qué? Porque salud, vida y acción social. ¿Ya? Síganos ahí vamos a estar publicando todas nuestras actividades, todas nuestras investigaciones también ustedes pueden consultar o tener acceso a ellas. Nosotros estamos ubicados en Ñuñoa, en Tehualta 1832. Si algún día quiere venir también o necesita apoyo, puede venir a tocar la puerta. Y por otro lado, si necesita acompañamiento o quiere mantener el anonimato, los puede escribir de manera anónima por nuestras redes sociales o sacar el teléfono de nuestra página web, que es fundacionsabia.cl, y contactarnos. Así que esa es la invitación. Durante el año estamos haciendo distintas actividades. Si se quiere sumar en mayo para el Cándera y acá en la fundación, van a ser bienvenidos. Así que agradecer a Éxodo por abrir esta pantalla con esta temática que es tan prioritaria para nosotros, porque no sé, la agenda nacional. Agradecemos, quiero agradecer también a Marcelo Cerón, bueno, y por supuesto, a Axioma, que continúe y no se pierda, porque ahí hay contenido y talento. ¡Ay, gracias! Oye, sí, yo creo que vamos a tener una segunda entrevista contigo, pero no va a ser específicamente sobre el tema Fundación Sabia, va a ser de ti. ¿Por qué? Porque hubo mucho revuelo una vez que yo te entrevisté hace tiempo, hace como 2 años atrás, por el tema que tú estabas postulando a un concejal. Sí, a Cólera. A Cólera, no sé, estabas postulando ahí nos conocimos. Bueno, y tú hiciste un comentario al aire y que trajo mucho revuelo interno, porque tú en tu comentario validaste el sexo grupal. Sí. Validaste el sexo grupal. Entonces quedamos pendientes con eso, porque vamos a hablar de sexo grupal, de cuidado, manteniendo a la niña, ¿no es cierto?, de la protección y educación. El placer sin culpa. Justo, maravilloso. Me encantó, me encanta. Ya estoy casado, pero me encanta. Sí, placer sin culpa. Que por lo demás es buenísimo. Y esto, ojo, esto es muy antiguo, Esto es muy antiguo. Para un adelanto, yo la semana pasada estuve coordinando y animando una cienciatón y hablé con un psicólogo espacial que hace psicología para astronautas. Y él dice y que a futuro, si queremos unir en el espacio, tenemos que validar el poliamor. Los dejo ahí, porque igual es Ya, ahí tenemos tema para eso. Bien, bueno chicos, no me queda más que darles las gracias. Bueno, a la Corporación Chilena de Relaciones de Género, que nos ayuda, ¿no es cierto?, a través de los profesionales para ir perfilando, viendo las preguntas, cómo vamos a ir a la conversación y viendo el fondo y para dónde queremos llevar, y sin duda alguna a Canal Exo a través de sus 2 directores, ¿no es cierto?, a Juan Orellana y a Luis Román, que han creído hace ya rato en este programa y en este proyecto. Así que quedan cordialmente invitados para la próxima sesión, ¿no es cierto?, de Axioma, una verdad para debatir. Así que nos estamos viendo. Chao.